Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes esta tarde para poder dar esta charla y quiero agradecer tanto a los organizadores como a los auspiciantes de esta primera Jornada Internacional de Oncohematología, no solo la invitación, sino también la calidez y la amabilidad en el recibimiento. Dicho esto, yo les voy a hablar de bloqueo de PDL1, de los estudios clínicos que hay ahora en marcha, y verán que es un área muy interesante, muy motivante y muy prometedora. Y para empezar, sé que esta mañana han tenido una extensa y detallada charlas sobre inmunología, así que solo voy a pasar 3 slides para situarnos un poquito, pero sí es cierto que en los últimos años hemos entendido mucho más y comprendido mucho más y profundizado más en las capacidades del tejido tumoral. Y entre estas capacidades se han descrito esta capacidad del tumor para generar una respuesta inflamatoria cuando crece, y esta respuesta inflamatoria puede ser de muchos tipos distintos y determina la evolución de este tumor, es decir, puede ser una respuesta inflamatoria que inhiba la progresión de este tumor o bien que la potencie y, por lo tanto, favorezca la evolución tumoral. Y aparte de esto, dentro de las capacidades que tiene el cáncer es esta capacidad de bypassar o de escapar del sistema inmunológico, que viene en muchos formatos distintos, de los que también han hablado esta mañana, y que evidentemente hacen del cáncer pues, un elemento mucho más agresivo. Teniendo en cuenta el conocimiento de estas capacidades, está claro que la inmunoterapia podría atacar o modular o interaccionar sobre algunas de ellas, y por lo tanto es una estrategia terapéutica que está en total desarrollo. Esta diapositiva también la han visto en otro formato esta mañana, es la teoría de Schreiber de inmunidad y cáncer, en la que se explica muy rápidamente que un cáncer cuando crece crea una respuesta del sistema inmunológico del individuo. Primero es una respuesta bastante inespecífica, células natural killer, macrófagos, que pueden ser de muchos tipos distintos, M1, M2, y células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, además de los macrófagos, y toda esta respuesta inespecífica acabará contactando con las células específicas de la inmunidad, las T y las B, y acabará dando lugar a una respuesta más específica contra este cáncer. Esta respuesta podrá ser mayor o menormente efectiva en eliminar estas células de cáncer. Lo que es cierto es que el cáncer que queda acaba siendo un cáncer más invisible al sistema inmunológico y acaba siendo un cáncer que sigue activando este sistema inmunológico de manera que lo deja cansado, exhausto, con pocas ganas de trabajar, ¿de acuerdo? Así que al final tenemos esta fase que se llama la fase de escape, donde el cáncer es bastante invisible al sistema inmunológico y el sistema inmunológico es incapaz de luchar contra este tumor. Teniendo esto en cuenta, también desarrollamos todas estas estrategias de inmunoterapia que irán viendo en la presentación. Este diagrama creo que también lo han visto esta mañana, básicamente explica lo que les he comentado, pero en otro formato. Las células tumorales más menos inmunogénicas lo que hacen es crear una respuesta inmunológica inicialmente más inespecífica, que hace que estas células presentadoras de antígenos al final vayan a las zonas donde tenemos la inmunidad específica y activen o primen estas células T y B y hagan que se active esta inmunidad específica contra este tumor que crece. Estas células B y T circularán por la sangre y las T serán capaces de infiltrar tejidos y entre ellos el tejido tumoral, si es posible, acabarán infiltrándolo, pero aquí es donde encontramos muchas barreras por parte del cáncer que intenta evitar que el sistema inmunológico se acerque y en el caso de que se acerca lo desactiva. Teniendo en cuenta este diagrama, hemos aprendido que hay un montón de sustancias, moléculas, citoquinas, factores moleculares coactivadores, coinhibidores, etcétera, que están jugando un papel, un rol muy variado en cada una de estas fases, y la inmunoterapia hoy en día, aunque la inmunoterapia no es nueva, ya saben que existe desde hace tiempo, pero sí que está muy centrada en tocar o ir modulando algunos de estos factores de manera que controle de alguna manera esta respuesta inmunológica frente al cáncer y la haga más efectiva. Hoy hablaremos en concreto de, entre estas moléculas están moléculas coestimuladoras y otras que son coinhibidoras. Estas moléculas coestimuladoras o coinhibidoras suelen ser receptores o ligandos que se encuentran en la superficie de estas células actoras de este panorama que les he planteado. Y aquí tienen un poco estas moléculas coestimuladoras y coinhibidoras cuando interaccionan, qué efecto tienen sobre las células T en este caso. Entonces, hoy hablaremos en concreto del conjunto de PDL1 y PDL2 con PD1, ¿de acuerdo?
estas moléculas o este conjunto de PD1 a PDL1, este pathway, perdón, quería comentarles aquí antes, exacto, PDL1 puede interaccionar con PD1, pero también con CD80 y PDL2 interacciona con PD1. Hablamos de coinhibidoras o inmunocheckpoints porque estas moléculas están implicadas en el feedback negativo y en evitar respuestas o hiperactivación del sistema inmunológico, es decir, respuestas autoinmunes o en mantener la tolerancia de tejidos que son propios del individuo. PD1, PDL1, ¿dónde tiene su acción principal? Aunque esto es decir algo muy general, ¿no? Pero ¿dónde tiene su acción principal? Pues básicamente en lo que es el priming de las células T, es decir, en la activación de la respuesta específica inmunitaria. Las células dendríticas sabemos que pueden expresar PDL1 o PDL2 y cuando interaccionan presentando el antígeno con las células T, pues pueden interaccionar con estas células T activadas, expresan este receptor PD1 y se produce esta interacción y esta interacción hace un efecto negativo o supresor de la actividad de las células T. Es decir, hay un rol de inmunosupresión de esta interacción PD1-PDL1 sobre el sistema inmunitario. También juega un rol importante estos dos moléculas coinhibidoras a nivel, en lo que llamamos la fase efectora o el momento en que las células T, la inmunidad específica, interacciona con las células tumorales. Las células T activadas que expresan este receptor PD1 pueden sintetizar interferón y este interferón actúa sobre las células tumorales haciendo que expresen PDL1 y otros. De manera que después la célula tumoral lo que hace es inhibir o apartar esta célula T y evitar que haya una respuesta inmunológica contra el tumor efectiva. También sabemos que las células tumorales pueden expresar este PDL1 o PDL2 de manera constitutiva por activación oncogénica. Y esto es explicado simple, sé que esta mañana lo han explicado más complejo porque realmente es mucho más complejo. Aparte de esto que les hemos explicado, también los fibroblastos asociados a tumor que están alrededor de los tumores pueden expresar PDL1 que puede inhibir los linfocitos. También hay ciertos macrófagos que pueden expresar PDL1 o PDL2. Con PDL1 inhiben esta respuesta linfocitaria activa antitumoral y PDL2 pueden estar inhibiendo otro tipo de linfocitos, los helper de tipo 2, que saben que son más bien que están relacionados con un tipo de respuesta inmunitaria que ayuda al tumor a crecer. Y también las Treg pueden expresar PD1, que también puede hacer crosstalk con las células dendríticas y con los linfocitos. Es decir, esto es muy complejo. ¿Y por qué les explico esto a este nivel? Porque en inmunoterapia, cuando estamos tratando con inmunocheckpoints y medicaciones y anticuerpos que actúan a estos niveles, estamos tratando mucho más allá que una célula en concreto. Ahora lo verán más claro. Saben que cuando hablamos de bloqueo de PD1 o PDL1, el desarrollo clínico se ha llevado o ha tenido más delantera en medicaciones que son anti-PD1 y como pueden ver, aquí tienen una célula T, aquí tienen una célula tumoral, una célula estromal y un macrófago. Lo que sucede cuando utilizamos fármacos anti-PD1 es que se bloquea este receptor y, por lo tanto, las células tumorales, las células estromales y los macrófagos no pueden emitir esta señal inmunosupresora sobre la célula T, pero en cambio lo pueden hacer a través de otros receptores como CD80. Por lo tanto, es un bloqueo parcial. De alguna manera, tanto las células tumorales como las células estromales como los macrófagos pueden seguir dando una señal de inmunosupresión a las células T. Por otra parte, los macrófagos que tienen este PDL2, si utilizamos un bloqueador de PD1, este PDL2, que normalmente está actuando sobre Tregs y poblaciones más inmunosupresoras, no puede inmunosuprimir estas poblaciones inmunosupresoras, con lo cual aún estamos con este bloqueo, no estamos haciendo una gran función potenciadora del sistema de la respuesta inmunológica frente al tumor. En cambio, con drogas anti-PDL1 tenemos una ventaja clara, y es que si bloqueamos PDL1, lo que hacemos es evitar la interacción de la célula tumoral con la célula T, con lo cual hay claramente una potenciación o una pérdida de esta capacidad de inmunosupresión, de esta interacción.
no solo por parte de las células tumorales, sino también por parte de las células estromales y de los macrófagos, y además, bloqueando PDL1, dejamos libre PDL2 de los macrófagos para que interaccionen y minimicen la acción de algunas células T que tienen una acción inmunosupresora. Por lo tanto, parecería así de entrada que los anti-PDL1 mecanísticamente pueden ser más completos de caras a reforzar la inmunidad frente al tumor. Como anti-PDL1 hay básicamente dos en marcha o en más desarrollo. Está el avelumab, que está en fases mucho más tempranas, y está el atezolizumab, que es en el que centraremos la charla a partir de ahora, que es un anti-PDL1 que, además de tener un mecanismo de acción algo más completo respecto a los anti-PD1s, es una droga con un diseño inteligente, y me explicaré. Aquí tienen las células T, los linfocitos T también pueden expresar, aparte de PD1, PDL1. Si nosotros utilizamos un anticuerpo anti-PDL1 y este anticuerpo lo pilla una natural killer cell, que saben que tienen receptores específicos para la fracción cristalizable, lo que puede suceder es que, dando nuestra droga, estemos eliminando parte de la inmunidad que nos interesa potenciar. Por lo tanto, esta droga ya se diseñó específicamente con alteración de un aminoácido solo, para que no tuviera esta interacción con los receptores que se unen a la fracción cristalizable, con lo cual podemos dar esta droga libremente, y aunque se pegue a estos PDL1 de las células T, estas células T no son eliminadas y por lo tanto pueden jugar su función sobre el cáncer. ¿Cómo se ha desarrollado atezolizumab a nivel clínico? Pues, en principio, lo que les diré es dos mensajes. Uno, los estudios que tenemos y que verán hoy es prácticamente todo lo que hay, y verán que están en fases relativamente precoces. Hablaremos de fases 1 y de fases 2 y de planes de fases 3. ¿Por qué explicamos algo así cuando los estudios son tan tempranos? Pues porque los resultados de los estudios tempranos son espectaculares. Esto por una parte. En inmunoterapia todo es bastante así. Ya saben que está habiendo mucha aprobación fast track, porque los resultados que estamos viendo con inmunoterapia en diferentes tipos de tumores son espectaculares. La otra cosa importante que quiero decirles sobre el desarrollo en anti-PDL1, en el atezolizumab, el desarrollo clínico va absolutamente ligado al desarrollo de los biomarcadores predictivos de respuesta. Y esto es algo que es muy interesante en el contexto actual mundial, en el que nos estamos planteando que no podemos acceder a drogas simplemente por si tienen alguna efectividad sobre los tumores, sino que tenemos que empezar a acceder a drogas que tengan algún biomarcador que nos diga que son drogas que tienen alta probabilidad de responder o de ser útiles a nuestros pacientes. Este biomarcador, PDL1, saben que ya se ha también desarrollado en estudios con anti-PD1s, como pembrolizumab o como nivolumab. La diferencia en el desarrollo con atezolizumab es que este biomarcador se ha testado de una manera bastante más extensa, es decir, se mira la expresión de PDL1 en células tumorales, lo que llamamos expresión intrínseca de PDL1 o TCs, y también la adaptativa. Sabemos que las células, los linfocitos también pueden expresarlo, y por tanto también medimos este PDL1 en los linfocitos y hablamos de PDL1 adaptativo. A diferencia del test que mide PDL1 de DACO, que utilizan en el desarrollo de anti-PD1s, aquí se utiliza un test de la casa Ventana, que es específico y sensible para medir PDL1 tanto en células tumorales como en células inmunitarias. Este test sirve tanto en muestras frescas como en muestras parafinadas, y estos son los parámetros de positividad o no positividad que se consideran en el desarrollo clínico de estos estudios de atezolizumab. Decimos que es intensamente positivo cuando las células tumorales expresan altamente, en más de un 50%, PDL1, o las células de la inmunidad lo expresan en más de un 10%. Decimos que es moderadamente positivo cuando las células tumorales lo expresan entre un 5 y un 49%, y las células de la inmunidad entre un 5 y un 9%, que es levemente positivo si las células tumorales lo expresan entre un 1 y un 4%, o las células de la inmunidad entre un 1 y un 4%, y que es negativo si tanto las células tumorales como si las células de la inmunidad lo expresan en menos de un 1%. El desarrollo de este fármaco, atezolizumab, empieza con estudios fase 1, como no, para ver seguridad y toxicidad.
Estos estudios ya enseguida pasan a la fase de expansión, cuando se ve que la dosis que es segura en cuanto a efectos tóxicos y que tiene cierta efectividad o actividad, más que efectividad, actividad es de 1.000 a 100 miligramos endovenosos cada 3 semanas y fase 1A se expande con diferentes tipos de tumores donde el desarrollo pues, va yendo en paralelo. Lo ven en cáncer de mama triple negativo, en cáncer uroterial, en melanoma, en cáncer de pulmón, en cáncer renal y otros tipos tumorales. En algunos de ellos se ha empezado este desarrollo en población ya seleccionada PDL1 positiva y después se ha pasado a ampliar a población no seleccionada, en otros se ha empezado con población no seleccionada y se ha acabado seleccionando población y en otros simplemente se empieza de una manera y se acaba así, ¿no? Pero el desarrollo es un poco distinto por bloque de tumor. Vamos a hablar de los tumores, no de todos porque no tenemos tiempo, pero sí de los tumores donde los estudios han empezado a dar resultados más prometedores. Uno de ellos es el cáncer urotelial. En el cáncer urotelial ya se publicó en una carta en Nature por Pauls en 2014, cuando ya se tenían los resultados del fase 1A, en el que se veía, era un estudio para toxicidad, para ver si la medicación era tolerable y lo que se veía, y lo segura, y lo que se veía en estos estudios es que había muchos pacientes que ya tenían una respuesta, algunas respuestas espectaculares, sobre todo, hoy aquí se han movido, sobre todo los que eran muy positivos o de manera muy importante positivos para la expresión de PDL1 en las células de la inmunidad, pero también en los moderados. Entonces pareció tan interesante que esto ya directamente se envió y fue aceptado en una carta de Nature. Posteriormente se pasó al diseño de estudios ya fase 2. Aquí tienen un estudio que ya se empezaron a dar datos en ASCO de 2015. Estos son los resultados actualizados en la europea de 2015, muy recientes. Este estudio fase 2 se llama InVigor 210, está centrado en pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado metastásico. Todos los pacientes son incluidos o se pueden incluir mientras tengan un PS01 y lo que se ve es un estudio fase 2 de un solo brazo, pero en el que hay 2 cortes, pacientes que no han recibido ningún tratamiento con platino en primera línea porque no pueden recibirlo, no tienen indicación para recibirlo, y una segunda corte en pacientes que han recibido alguna línea previa con platino, puede ser, por lo tanto, pacientes en segunda, en tercera o líneas sucesivas. Solo recordarles el setting del que estamos hablando. Son pacientes con cáncer de vejiga avanzado que la mayoría, ya lo verán, se han tratado con una línea previa con platino y por tanto saben que son pacientes con muy mal pronóstico, donde tenemos un estudio de New England, de Belmont, en 2009, que nos dice que estos pacientes randomizados a recibir B-supportive care versus recibir binflunina, con binflunina tienen una tasa de respuestas de un 8%. Por tanto, son pacientes con muy mal pronóstico, sin alternativas terapéuticas interesantes. Este estudio está diseñado bueno, se daban 12 meses o 16 ciclos de tratamiento y luego se esperaba y se veía hasta pérdida de beneficio clínico y en el caso que se veía esta pérdida de beneficio clínico podían volver a retratarse con una atezolizumab. Objetivo principal de este fase 2, tasa de respuestas objetivas valoradas por un pendiente o valoradas también por el investigador. Se escreenearon 486 pacientes, de los que se reclutaron 316 y recibieron tratamiento 311, por lo tanto la población evaluable para seguridad y para eficacia son estos 311, la mayoría de Canadá y Estados Unidos, y de ellos, en el momento que se reportaban estos datos, aún 88 seguían recibiendo tratamiento activo. Las características basales no nos dicen muchas cosas interesantes, excepto que estos pacientes, la mayoría tenían tumor primario que no se había sido operado, algunos de ellos con insuficiencia renal. Importante, el 78% de estos pacientes tenían metástasis viscerales y el 40% eran pacientes que se habían tratado con al menos 2 regímenes previos de tratamiento. Por tanto, pacientes con muy pocas expectativas de respuesta y con muy mal pronóstico. Lo que se veía cuando se hizo el test inmunohistoquímico para ver la expresión de PDL1, en este caso solo en células de la inmunidad, se veía que un tercio expresaban de manera moderada o intensa este PDL1, un tercio lo expresaban de manera leve y un tercio no lo expresaban. No había diferencias en cuanto a expresar o no relacionadas con el perfil básico o las características basales de los pacientes.
Estos son los resultados. En toda la población que se reclutó había un 15% de respuestas. Pero lo más sorprendente no era esto, lo más sorprendente es que cuando mirábamos el subgrupo de pacientes que expresaban PDL1 de manera moderada o intensa, el porcentaje se triplicaba, hasta un 27% de pacientes con respuesta objetiva. Recuerden que son pacientes que con B-supportive care evidentemente tienen un 0%, con vinfluminina, que es la alternativa terapéutica, más reconocida, más establecida, un 8%. Por lo tanto, este resultado muy positivo y muy sorprendente, esto hizo que las agencias reguladoras enseguida se fijaran en este estudio, aunque les recuerdo que es un fase 2 de un solo brazo. En pacientes que tenían muy poco para PDL1, ven que las respuestas eran muy bajitas, similares a las de la vinflunina. Aquí tienen de nuevo, este es el forest plot separado, 27% en los pacientes con expresión moderada o intensa de PDL1 en las células inmunológicas, un 10% o un 9% en las que lo expresaban de manera leve o no lo expresaban. La duración de respuesta es algo que aún no tenemos resultados, porque ya les he comentado que cuando se reportaron estos datos en la europea, aún muchos de los pacientes se seguían tratando y no se había alcanzado la mediana de respuesta. Interesante valorar este análisis por subgrupos. Lo que se ve es que los pacientes que recibían, aquí tienen los pacientes que era la primera línea de tratamiento, la segunda, y en pacientes muy refractarios, y lo que se ve es que en toda la población quizá los más respondedores eran los que recibían esto como segunda línea, y fíjense, hasta prácticamente un 40% de respuestas en pacientes en la población del estudio de Bellmunt. En el estudio de Bellmunt es población segunda línea exactamente. Esto quiere decir que con esta droga pasamos de tener posibilidades de un 8% de respuesta con vinflunina a casi un 40% de respuesta en este subgrupo con expresión moderada o alta de PDL1. También interesante ver que hay porcentajes de respuesta mucho más altos en la población de metastásicos con enfermedad ganglionar única y no en otras localizaciones. Esta es la gráfica de supervivencia libre de progresión, que estaba a 2,1 meses. Lo que se puede ver es que los pacientes que expresaban mucho PDL1 de manera moderada o intensa, a partir del segundo mes se empiezan a diferenciar, las curvas se empiezan a separar un poco, típico de los estudios de monoterapia, y aquí tienen la gráfica de supervivencia global, donde hay una diferencia clara entre los pacientes que reciben el tratamiento y eran intensamente o moderadamente expresadores de PDL1 frente a los que no expresaban este PDL1. Los datos de supervivencia son aún poco maduros porque la media de seguimiento eran de 7 meses. En cuanto a efectos adversos, lo que se vio es que relacionados con el tratamiento en grado 3-4 eran aproximadamente un 15%, y grado 5 o muertes por toxicidad no había ninguna registrada. Y también importante, los efectos adversos son similares independientemente de lo que se exprese en PDL1. Uno podría expresar que a más que expreses PDL1, más efecto tendrá el tratamiento, más efectos adversos tendrás. Esto no se vio. En general, los efectos adversos se daban en todos los grupos. Si miramos con más detalle qué tipo de efectos adversos habían, centrándonos más en grados 3 y 4, que es lo que nos preocupa más, serían más bien fatiga, rash, artralgias, etc. Y si nos fijamos en concreto en los efectos adversos de tipo inmunológico, vemos que en grado 3-4 eran un 4%, en todos los grados eran solo de un 6%, y básicamente si miramos los grados 3-4 había 2 neumonitis, 2 disnias, 2 alteraciones de perfil hepático, una alteración de bilirrubina, una diarrea, un rash, una colitis, una hepatitis autoinmune, un síndrome de liberación de citoquinas, una efusión pericárdica y una paraplegia. No había toxicidad renal registrada o no hay hasta el momento. A partir de este estudio, el INVIGOR, se ha diseñado un fase 3 también para pacientes con cáncer de vejiga localmente avanzado metastásico en segunda o tercera línea que hayan recibido platino previo, con las mismas características del anterior. Se espera reclutar hasta 767 pacientes y es una randomización a tezolizumab, vinflunina o la práctica clínica de cada centro, paclitaxel o docetaxel. Ya saben que a veces en vejigas refractarias pues no hay un standard of care. El endpoint primario de este estudio es la supervivencia global y evidentemente hay muchas expectativas puestas en los resultados. Dejamos el cáncer urotelial y entramos en el cáncer de pulmón, en el que también hemos tenido estudios muy interesantes.
Tienen primero este estudio BIRCH, que es un estudio que también se reportó, se reportó en ASCO, pero también se actualizaron los resultados en la europea de este año. Es un estudio fase 2, también de un solo brazo, pero con 3 cohortes, donde se reclutan pacientes con cáncer de pulmón de todo tipo, localmente avanzado metastásico, que no tenga metástasis de sistema nervioso central. Aquí solo se reclutaban pacientes que fueran positivos para PDL1, tanto a nivel de la célula tumoral como a nivel de la célula inmunológica, y tenían que tener PS01, se estimaba reclutar hasta 635 pacientes. Los pacientes en diferentes cortes podían ser primera línea, segunda línea con platino previo o terceras líneas también con platino previo. Recibían atezolizumab en monoterapia a la dosis que hemos establecido antes hasta la pérdida de beneficio clínico, y el endpoint principal era la tasa de respuestas objetivas por investigador independiente, y aquí tienen todos los endpoints secundarios. Lo que se hizo en este estudio era ya prediseñar subgrupos en función de las líneas de tratamiento y también del estado de expresión de PDL1, que se harían subsiguientes análisis en función de estos subgrupos. Lo que se ve es que todas las características estaban bien balanceadas en las diferentes cohortes del estudio. Se trataba de pacientes en general que tenían histología de adenocarcinoma en un 72%, en un 12% tenían mutaciones de GFR y en un 33% tenían mutaciones de KRAS. También es importante destacar que eran muy positivos tanto para la expresión de PDL1 en células tumorales o en células de la inmunidad en un 46%. Estos son los resultados espectaculares de nuevo para estos pacientes en cáncer de pulmón ya tratados. Como pueden ver, en naranja salen todos los pacientes incluidos. Recuerden que eran pacientes PDL1 que expresaban PDL1 de manera moderada o intensa, y en azul tienen los resultados de la población PDL1 que lo expresa de manera intensa. Y lo que se ve son dos cosas interesantes. Uno, que tener la expresión intensa respecto a tener una expresión moderada o intensa es importante de cara a la respuesta, a la efectividad, es decir, a más que expreses PDL1, más posibilidades de efectividad tiene este fármaco. Y la segunda cosa que yo creo que es básica es que en cualquier línea de tratamiento los porcentajes de respuesta son consistentes, es decir, la inmunoterapia, el mecanismo de acción puede funcionar en cualquier estadio de un cáncer, ¿no? En cánceres que nunca se han tratado, que son naïf, o en cánceres muy politratados. Como endpoint secundario se miraba la supervivencia global por corte, y lo que se veía es que en el total de la población, evidentemente la supervivencia global era mayor para los pacientes que estaban en primera línea respecto a los que estaban en tercera, aunque los datos de supervivencia son poco maduros. Si mirábamos solo la población de muy buenos expresadores de PDL1, se veía que las supervivencias eran más homogéneas, aunque, como pueden ver, los datos son absolutamente inmaduros porque no se había llegado a la mediana. Bueno, no habían suficientes eventos para haber llegado a la mediana. En cuanto a supervivencia libre de progresión, lo que se ve es que en el global, en primera línea, es de unos 5,5, esta es la mediana, y en segunda y tercera se sitúa entre los 2,8 meses. Y cuando miramos la población de expresadores, de buenos expresadores de PDL1, estas medianas en primera línea están en un 5,5 y en el resto en un 4 con poco. La toxicidad por diferentes cohortes, es decir, en pacientes que nunca habían recibido ningún tratamiento para su cáncer de pulmón o pacientes muy tratados para su cáncer de pulmón, era consistente, era similar, no hay diferencias. Había un 64% de eventos relacionados con el tratamiento, pero si miramos eventos grado 3 o 4, que son lo que nos importa, solo era un 11%. Un 5% de estos eventos llevaron a discontinuar atezolizumab. Un 26% se consideran eventos adversos de interés, ahora verán, son relacionados con efectos adversos inmunológicos, y solo hubo una muerte por neumonía en el brazo, bueno, en este estudio. Aquí tienen los efectos adversos en general. Cuando miramos grado 1-2 ven que básicamente es fatiga, diarrea, náusea, prurito, etc. Cuando miramos efectos adversos grado 3-4 básicamente nos centramos en fatiga, astenia, rash, artralgias, etc. El perfil de toxicidad es consistente con todos los estudios con atezolizumab. Cuando miramos efectos adversos de especial interés, es decir, más bien inmunológicos, y miramos en general todos los efectos, vemos que sobre todo hay rash, hipotiroidismo, neumonitis, elevación de enzimas
hepáticos, colitis, etcétera. Cuando miramos eventos grado 3 o 4, que eran muy poquitos, era sobre todo neumonitis, incremento de las GOT y efectos como colitis. Aparte de este estudio Birch, también tenemos resultados de otro estudio en cáncer de pulmón, que es el estudio Poplar, con resultados prácticamente similares en cuanto a la espectacularidad. Estos resultados también fueron reportados en ASCO de este año y actualizados en la europea también de este año. Es población, otra vez, cáncer de pulmón localmente avanzado metastásico, que haya recibido, bueno, serían pacientes que hayan recibido una primera o segunda línea, incluyendo platinos. Esta población, o la población que entraba en este estudio, no era seleccionada, es decir, podían entrar cualquier tipo de pacientes, aunque se medía la expresión de PDL1, y en este estudio se estimaba la inclusión de casi 300 pacientes. Es un estudio fase 2, en este caso randomizado a 2 brazos, en el que se comparaba recibir docetaxel, que es un bastante estándar en segundas, terceras líneas, frente a atezolizumab en monoterapia hasta pérdida de beneficio clínico o progresión. El estudio estaba estratificado por la expresión de PDL1, por la histología, si eran escamosos o no escamosos, y por las líneas previas, si habían recibido 1 o 2 líneas previas. Y el objetivo primario de este fase 2 ya es supervivencia global con estos objetivos secundarios. ¿Qué nos encontramos en este estudio? Bueno, estas son las características basales, vemos que están bien balanceados en los 2 brazos las características de los pacientes. No es un estudio así sesgado, la mayoría de pacientes son no escamosos y han hecho tratamientos previos, una sola línea, 2 tercios, y 1/3 había hecho dos tratamientos previos, pero estaban bien balanceados. Estos son los resultados espectaculares que obtenemos en esta población, repito, en segunda, tercera línea cáncer de pulmón. Fíjense la diferencia de prácticamente 3 meses entre medianas de supervivencia entre los pacientes que recibieron atezolizumab en monoterapia o docetaxel en monoterapia. Unos resultados con una hazard ratio de 0,73 significativa. Si miramos estos datos del endpoint primario, que es la supervivencia global, analizados en función de la cantidad de de PDL1 que expresaban estos tumores, lo que vemos es que en todos los tumores, independientemente de que expresaban positivamente, sea leve, sea moderado, sea de manera intensa, PDL1, tanto en las células tumorales como en los infiltrados inmunológicos o los linfocitos T, en todos era más beneficioso recibir atezolizumab que recibir docetaxel, excepto en aquellos que no expresaban PDL1, ¿de acuerdo? Estos gráficos dicen lo mismo, con más detalle en las gráficas de supervivencia, pero en todos se ve que en los pacientes que expresan en mayor o menor nivel PDL1, tanto sea en células tumorales como en células inmunológicas, realmente administrar atezolizumab es significativamente mejor en cuanto a supervivencia global, excepto en la población que no expresa este PDL1. Por lo tanto, de este estudio creo que queda claro una cosa, primero que atezolizumab en un grupo de pacientes ya pretratados, algunos muy pretratados en tercera línea con cáncer de pulmón, pues realmente impacta en supervivencia con una ganancia de 3 meses. La otra cosa importante, a diferencia, ya lo verán, del desarrollo, por ejemplo, de anti-PD1, es que desde este estudio queda claro que el estado de PDL1, la expresión de PDL1, sea en célula tumoral o sea en célula de la inmunidad, es un factor predictivo de respuesta y, en este caso, de supervivencia. Por lo tanto, es un estudio muy completo en este aspecto, y lo que ven aquí es un poco más desglosado en función de la expresión de PDL1 en células tumorales o en infiltrados inmunes, pues la correlación con supervivencia. Y se ve claramente que los que expresan algo de PDL1, sea leve, moderado o intenso, y no expresan nada de PDL1 en las células de la inmunidad, tienen muy buenos resultados en supervivencia, o serían los que se beneficiarían más de atezolizumab. Queda por definir, y esto se ha comentado en algún foro, exactamente, o saber el dato de si los que tienen este infiltrado inmune muy intensos, es decir, si la población IC3 sin expresión de PDL1 en las células tumorales también tiene tan buenos resultados en supervivencia. Pero la idea es que expresar PDL1, sea de manera leve, moderada o intensa, es un factor predictivo de supervivencia global.
Cuando analizamos los datos de supervivencia global por histología, vemos que tanto los escamosos como los no escamosos parecen beneficiarse de atezolizumab, aunque claramente más los adenos, también eran los mayoritarios en este estudio. Y aunque no se pueden hacer comparaciones entre estudios, y esto está claro, pero fíjense aquí un anti-PD1 frente a este estudio que estamos comentando de anti-PDL1 con atezolizumab, aquí nivolumab, que también se ha analizado en población de cáncer de pulmón en segunda línea en pacientes con histología escamosa y en segunda, tercera línea en pacientes con adenocarcinomas o histología no escamosa, lo que se ve claramente es que hay consistentemente un incremento de supervivencia de aproximadamente 3 meses respecto a dar quimioterapia con docetaxel. Así que yo creo que, aunque no se pueden comparar los estudios, insisto, porque son settings distintos, pero está claro que una inmunoterapia bloqueando este checkpoint pues da un aporte en supervivencia en población de cáncer de pulmón tratada. Otro aspecto importante o a destacar es que en el estudio Poplar de atezolizumab, además, sabemos que PDL1 es un factor predictivo de respuesta y un factor predictivo de supervivencia, por lo tanto, un desarrollo más completo. Si miramos supervivencia libre de progresión, también por expresión de PDL1, lo que vemos es que todos en general que expresan PDL1 en un nivel u otro se benefician de atezolizumab, excepto los que no lo expresan. Y si miramos respuesta y duración de respuesta, lo que vemos curiosamente es que en este estudio las tasas de respuesta eran similares a los que recibían atezolizumab, es respuesta objetiva, atezolizumab frente a los que recibían docetaxel, pero si desglosamos esta respuesta en función de la expresión de PDL1, fíjense qué diferencia, los que reciben docetaxel y expresan de manera muy intensa PDL1 tienen un 13% de respuesta y los que expresan, y estos mismos pacientes que expresan intensamente PDL1 tienen, triplican claramente la tasa de respuestas frente a los que reciben docetaxel. En cambio, los que no expresan este PDL1, fíjense, con docetaxel tenemos un 10% de respuestas objetivas frente a un 8% con atezolizumab. Por lo tanto, está claro que los que más expresan anti-PDL1 más se benefician de esta respuesta. Datos de duración, los datos de duración de respuesta son aún inmaduros y respecto al perfil de seguridad lo que se ve es algo también sorprendente. Bueno, a los que vemos pacientes quizá no nos sorprende tanto, en pacientes con pulmón muy politratados, la quimioterapia como docetaxel tiene un porcentaje de eventos adversos grado 3, 4 de casi un 40%, es importante, mientras que con atezolizumab solo es de un 11%. Yo creo que esta diapositiva es importante. Hubo en este estudio 2% de muertes en el brazo de quimioterapia y solo un 1% en el brazo de atezolizumab. Y aquí se resume esto que les comentaba de efectos adversos para docetaxel en esta población de pacientes, bastante más frecuentes, marcados en más oscuro, los más frecuentes grado 3-4, pues neutropenia febril, diarrea, astenia, mialgia, neuropatía periférica, etc. Y en el brazo de inmunoterapia de atezolizumab vemos que sobre todo, así generales, son pérdida de apetito, algo de fiebre, artralgias, dolor musculoesquelético, etcétera, y más importantes, grado 3-4, sería la disnea, artralgias, neumonía y dolor musculoesquelético, entre otros. Teniendo en cuenta estos resultados de cáncer de pulmón, tanto el estudio Birch como el estudio Poplar, que les he explicado ahora, es evidente que las agencias reguladoras también han mostrado su interés en que haya un fast track para la aprobación rápida de estos productos y para que los tengamos disponibles pronto para nuestros pacientes, y a la par, en paralelo, está el desarrollo, por ejemplo, en este caso, de un fase 3 para esta población que intenta reclutar o espera reclutar más de 1.000 pacientes con un objetivo primario de supervivencia global, randomizando, como en el estudio Poplar, atezolizumab a docetaxel. Muy rápidamente, ¿qué hay de atezolizumab en cáncer de mama? Los resultados son mucho más preliminares. En cáncer de mama, pues lo que se ha decidido desarrollar es el cáncer de mama triple negativo. Saben que es un tipo de tumor con peor pronóstico y con menos alternativas terapéuticas. Además, también es un tumor que, comparando los diferentes subtipos intrínsecos de cáncer de mama, lo que se ve es que es un tumor, un subtipo más enriquecido o más inmunogénico, ¿vale? Más inmunogénico. Entonces, también se ha visto que tiene más tendencia a expresar PDL1, que tiene más infiltrados
más linfocitos infiltrantes en los tumores, es decir, dentro de los cánceres de mama parece que es en el que hay más interés en desarrollar la inmunoterapia. Pues bien, en cáncer de mama triple negativo solo tenemos resultados de un estudio fase 1, en la fase esta de expansión. En la fase de seguridad contábamos con 54 pacientes. Aquí ven más o menos las características. A destacar, el 70% tenían metástasis viscerales, un 24% solo en hueso, y son pacientes muy tratadas. Ya saben que las pacientes de cáncer de mama tienen muchas líneas, pero fíjense en este dato, casi el 90% de pacientes han estado expuestas a como mínimo 4 regímenes de tratamiento, por lo tanto son pacientes muy tratadas. También he de destacar en este estudio fase 1A, el 69% de pacientes expresaban PDL1 de manera moderada o intensa en sus infiltrados celulares. La población evaluable para seguridad es este 54 número de pacientes, y lo que se ve es que hay toxicidad, nos fijaremos en toxicidad grado 3-4, sobre todo un 2% de náusea, 2% de vómito, 2% de anemia, 2% de neutropenia. Fíjense que el perfil de seguridad es bastante tranquilo respecto a algunas quimioterapias y a algunos agentes target a los que estamos acostumbrados. Solo un 8%, por lo tanto, tuvieron un evento adverso grado 3-4. Este es un dato espectacular. Recuerden que se trata de un estudio fase 1A en el que estamos mirando seguridad. La población evaluable no solo para seguridad, sino también para eficacia, que eran 21 pacientes, lo que se ve es una tasa de respuestas de casi el 20%. ¿Vale? Recuerden que estamos hablando de pacientes que como mínimo han recibido 4 líneas de tratamiento con cáncer de mama. De este 20% de respuestas, hay 2 respuestas completas en pacientes con intensidad muy alta de tinción de PDL1 y uno con intensidad moderada, y 2 respuestas parciales en pacientes con PDL1 a intensidad moderada. Y también hubo 3 pacientes que se valoraron como progresión, pero que en realidad lo que tenían es una pseudoprogresión. Ya saben, lo miraremos en una diapositiva al final, pero en inmunoterapia a veces vemos respuestas radiológicas que parecen una progresión porque el tumor crece o porque aparecen lesiones nuevas, pero después, si seguimos, vamos viendo que esto va respondiendo, y esto es lo que llamamos una pseudoprogresión. Pues se vieron 3 casos de pseudoprogresión, así que realmente resultados también espectaculares para cáncer de mama, que ha dado lugar al diseño de este estudio ya en fase 3 en cáncer de mama triple negativo, que no ha recibido tratamientos previos, PSE1-2, se estima reclutar hasta 350 pacientes, randomizando nab-paclitaxel con atezolizumab o placebo con nab-paclitaxel, con el objetivo principal de supervivencia libre de progresión y todos estos objetivos secundarios. Pocas diapositivas más para hablar de factores predictivos de respuesta. Cuando se empezó a desarrollar los anti-PD1, pembrolizumab y nivolumab, básicamente lo que se veía es que se intentaba medir el PDL1 de las células tumorales. Esto venía un poco de la idea que las células tumorales podían expresar constitutivamente este PDL1 por activación de AKT o activación de STAT3, por ejemplo, pero también podían hacerlo por este efecto del linfocito que señaliza con interferón gamma básicamente y hace que la célula se proteja sintetizando este PDL1, ¿no? Entonces se pensó que realmente, fuera cual fuera la causa, pero la expresión de PDL1 en la célula tumoral podía ser el factor predictivo clave. Y de hecho en melanoma, que es el primer tumor en el que se trató, que se desarrolló la inmunoterapia, claramente se demostró que a nivel de respuesta los pacientes que eran PDL1 positivo en las células tumorales respondían mucho más que los que eran PDL negativos. Y no solo en respuesta, también en progression free survival y overall survival, en todos los parámetros de eficacia. Más adelante se ha ido elaborando un poco más estos factores predictivos, se ha estado mirando no solo la expresión de PDL1, sino también cuántos linfocitos tenemos, si estos linfocitos están solo en el borde del tumor o infiltran el tumor, y cuando infiltran este tumor, cuál es su función efectora, cuál es su nivel de proliferación, etcétera, algo un poco más sofisticado. Se ha mirado, entre otras cosas, el nivel de interacción entre el receptor PD1, esté donde esté, o el PDL1, esté donde esté, y esto se cree que esta interacción, aquí ven matching, donde se predice esta respuesta anti-PDL1. Aquí tienen un estudio reportado en ASCO, es un estudio que probablemente les sonará, en el que entraban diferentes cohortes de pacientes, unos que eran deficient para mismatch repair genes, o proteins, y otros que eran sufficient, ¿no? Entonces, dentro de los deficient había cáncer colorectal y otros tipos de cáncer, y lo que se veía
en este estudio, aparte de que la inmunoterapia funcionaba muy bien en los de Fission, lo que se veía es que el nivel de infiltración tumoral por CD8, además de la expresión de PDL1, era predictivo de respuesta. En este estudio mismo también se vio que la carga mutacional de los tumores también era un factor predictivo de respuesta. En estos estudios de desarrollo de atezolizumab ya hemos dicho que es donde se demuestra claramente que la expresión de PDL1, sea en célula tumoral o sea en infiltrado inmunológico, es también predictiva de respuesta y de supervivencia. Hay algún estudio también con atezolizumab donde además, en este no lo hemos podido entrar por temas de tiempo, en el que se cogen, este es cáncer de pulmón, se pillan muestras del mismo paciente durante una semana en diferentes localizaciones, tumor primario y algunas metástasis, y se hacen también biopsias metacrónicas, y lo que se ve es que hay una consistencia en la expresión de PDL1 en muestras sincrónicas pareadas, o sea, dentro del mismo paciente hay una heterogeneidad relativamente baja en cuanto a la expresión de PDL1, o sea, todo el tumor, no en todas las zonas del tumor, pero las diferentes lesiones expresan unos niveles similares de PDL1, y también hay una consistencia en la expresión de PDL1 en muestras metacrónicas, y esto creo que es algo que se tiene que ahondar un poco más, pero que es de interés. Lo que está claro es que los factores predictivos de respuesta ahora van por otra vía, un poco más compleja. Rivas ya nos presentó en ASCO-GI un trabajo en el que hacía un perfil de expresión génico inmunológico, y que veía que este perfil de expresión correlacionaba perfectamente con la respuesta anti-PD1, en este caso en melanoma, y esto también viene desarrollándose, por ejemplo, en cáncer gástrico, en este estudio de Keynote 012, pero también en cáncer de cuello, es decir, diferentes perfiles de expresión génica pueden correlacionar muy bien y mucho mejor quizá que una determinación inmunohistoquímica sola. Una diapositiva para explicarles que en inmunoterapia la valoración de respuesta, recuerden que es distinta. Podemos ver respuestas convencionales como las que tenemos con otros fármacos, respuestas no convencionales sino más lentas en el tiempo, pero también podemos ver pseudoprogresiones, tumores que inicialmente crecen o aparecen nuevas lesiones, pero que finalmente todos regresan, y por lo tanto el sistema de valoración de respuesta es distinto. Que el PET o la valoración metabólica de respuesta sí se ha visto que es bastante consistente, o los criterios PERCIST son bastante consistentes con la respuesta RECIST y por tanto se pueden utilizar, pero que es más interesante quizá, en vez de utilizar los criterios PERCIST, utilizar la valoración de todo el PET en los pacientes. Esto se sabe del desarrollo de atezolizumab en cáncer de pulmón, es decir, son estudios que nos traen mucha información, y en este momento, muy rápidamente, me estoy extendiendo demasiado, lo que estamos haciendo ahora es combinar inmunoterapia anti-PDL1 con otras inmunoterapias, con terapias target, con radio y quimioterapia, con antiangiogénicos. Muy rápidamente para que vean, en cáncer renal ya existe un estudio en fase 2 que hay atezolizumab en monoterapia o combinado con bevacizumab frente a sunitinib solo, y también hay un fase 3, el InMotion 151, en el que en primera línea, en pacientes con cáncer renal metastásico, células claras, también se combina atezolizumab con bevacizumab frente a sunitinib, estudios de los que se esperan grandes resultados. En cáncer de pulmón, en primera línea, le hemos hablado de cáncer de pulmón resistente, pero en primera línea ya hay información de un fase 1B de que la combinación de quimioterapia con atezolizumab puede dar tasas de respuestas muy altas en población no seleccionada. Actualmente hay hasta 5 fases 3 en marcha en los que se combina quimioterapia con atezolizumab, diferentes tipos de quimioterapia en población no escamosa, escamosa o población mixta, en pacientes seleccionados para PDL1 o pacientes no seleccionados. También se están haciendo estudios en pulmón, en concreto combinando atezolizumab con otros inhibidores como IDO o erlotinib, algunas otras terapias target, y en tumores sólidos atezolizumab ya se está combinando con otras inmunoterapias como ipilimumab, como anti-CD40, anti-OX40, pero también con, por ejemplo, bevacizumab, con inhibidores de MEK, como decíamos antes, y en melanoma en concreto, en BRAF mutados, ya hay un estudio fase 1B, donde se combina atezolizumab con bemurafenib más menos inhibidores de MEK. Hace 4 días salió una nota en prensa donde ya se habían reportado hasta un 76% de respuestas objetivas en este estudio fase 1B. Así que, en conclusiones, esto es una revolución. El atezolizumab en concreto actúa sobre PDL1 maximizando y optimizando la activación inmunológica con un potencial efecto antitumoral.
El desarrollo prometedor de atezolizumab en diferentes tipos tumorales es una evidencia y esperamos tener muchos resultados más. Todo esto implica un cambio en nuestro concepto de medir las respuestas tumorales, en nuestro concepto de lo que son las toxicidades por los tratamientos oncológicos y en nuestra concepción misma del tratamiento antitumoral. Y el desarrollo de la inmunoterapia hoy en día se focaliza en el desarrollo de nuevas moléculas, pero también en estrategias de combinación, como han visto, y de manera muy rápida y muy expansiva. En estudio de biomarcadores de respuesta, también han visto por dónde van los tiros, y en la secuenciación de fármacos. Quizás la inmunoterapia, aunque tenga resultados muy buenos, no tiene que ponerse como primera opción, sino que después de una buena quimio de inducción, la inmunoterapia puede darnos aún mejores resultados. Esto lo iremos viendo en los próximos años. Me he pasado mucho de la hora, lo siento, espero que haya sido interesante. Bueno, la verdad que es muy interesante la presentación sobre todos estos avances en el tratamiento de los PDL1 y bueno, todo lo que hace al conocimiento de las nuevas moléculas, las moléculas que están en estudio, las combinaciones, las múltiples combinaciones que eventualmente se pueden hacer. No sé si la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Sí, ahora. Bueno, felicitaciones Cristina por la excelente presentación. Algunas preguntas vinculadas a la predicción de la respuesta. Un tema que está en discusión desde hace un tiempo es el mejor anticuerpo o el anticuerpo más confiable para evaluar PDL1. La experiencia de ustedes o la elección de ustedes es sobre un anticuerpo que ya consideran validado, lo han comparado, ¿contra qué? Eso es una pregunta. Y lo segundo es cuando haces referencia a la evaluación en base a el perfil génico, y eso es una evaluación del perfil génico tumoral, incluyendo las células tumorales y las células del infiltrado. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo podría mejorarse, si es que vale la pena mejorar, el manejarlo en conjunto? Sí, la verdad es que el tema de los factores predictivos, ¿no?, o los biomarcadores predictivos es un tema que daría para una charla larga, y si me lo pregunta desde un punto de vista básico, nosotros que hemos tenido alguna charla ahí fuera, entenderé que vea muchos gaps en el desarrollo de este tipo de biomarcadores, porque realmente los hay. Por ejemplo, yo no sé si igual hay alguien que esté al tanto, pero por ejemplo no conozco ningún estudio comparativo no sé si se oye bien. Sí. No conozco ningún estudio comparativo de validación de por ejemplo, el anticuerpo de ventana, aunque sí que los resultados, o por decirlo de alguna manera, el desarrollo y todos los estudios que se han hecho, fíjense que era el estudio FIR, en el que se veía pues comparación de muestras sincrónicas, metacrónicas, en tejido congelado, en tejido fresco, en tejido parafinado. Es decir, el desarrollo es extenso, pero no me consta ninguna comparación, por ejemplo, con este anticuerpo y otros anticuerpos, como por ejemplo DACO, que son de la casa DACO, que son los que se han utilizado para el desarrollo de anti-PD1, ¿no? Y esto es necesario. Yo, por ejemplo, voy a poner un paralelismo que no tiene nada que ver con los anticuerpos, pero, por ejemplo, en cáncer de colon nos encontramos a veces que hay mucha inconsistencia entre laboratorios para los resultados de las mutaciones, ¿no? Es decir, es algo que a la práctica pues hay mucha variabilidad, y para esto es necesario enfocarse claramente en esto, tener resultados muy consistentes, hacer comparativas, ver cuán
cuán expandible es esto al contexto de los hospitales y del día a día asistencial, estas técnicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no sé si he contestado un poco la primera pregunta, pero la realidad es que los resultados en el desarrollo de atezolizumab son amplios y realmente, bueno, es la primera vez a veces que te encuentras que se han mirado muestras, varias muestras en un paciente en diferentes momentos en el tiempo, etcétera. Pero convendría que fueran más consistentes o que hubiera más comparativa. Esto por cuanto a la primera. Por cuanto a los perfiles de expresión génica. La inmunoterapia, y usted esta mañana ha estado dando unas charlas largas, es tan compleja que parece ridículo que la tinción de una sola molécula nos pueda explicar tantas cosas, ¿no? Y yo creo que el enfoque de los perfiles de expresión génica va encaminado por allí. Lo que interesa, por ejemplo, esta mañana usted hablaba de los macrófagos M1 que se polarizan M2, y el tipo de respuesta inmunológica que esto implica es diferente y esto se debe poder sensar y medir en cada momento en el tiempo. Entonces, los perfiles de expresión génica intentan ser más amplios en la medición de lo que está pasando en aquel momento. Pero estoy con usted que realmente, si esto es lo que queremos medir, hay que tener muy claro dónde lo tenemos que medir. Entonces, los estudios, creo que en el estudio de Rivas sí que se miran en los bordes de los tumores. No tengo información al detalle exactamente de dónde y si esto es un factor que ha pesado y se han hecho más, ¿no? o hay más información de la que se ha reportado en congresos, pero me gustaría pensar que sí. Si no, de nuevo, tenemos información, pero igual no está basada en algo sólido, ¿no? Pero yo creo que evidentemente perfiles de expresión génica no se pueden hacer en los hospitales normales, pero sí que un perfil de expresión génica que nos defina, ¿no? Algunas proteínas que después se puedan medir por inmunohistoquímica con un test sencillo sería más deseable que una molécula sola. Pese a los resultados, yo creo que las correlaciones son muy buenas entre lo que hemos visto y la correlación con efectividad, ¿no? Pero buenas preguntas desde el punto de vista básico. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? ¿Los clínicos quieren hacer alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, claro. Hemos aprendido lo de la pseudoprogresión con el esquema de Stupp en los glioblastomas, ¿verdad? Sí. Y después con el bevacizumab, fundamentalmente en segunda línea, la pseudoapuesta. Y ahora volvemos a ver la pseudoprogresión en el manejo de estos pacientes con estas nuevas terapias. La pregunta es, ¿cómo evaluamos, cuándo pensamos que hay una verdadera pseudoprogresión, que en realidad es una pseudoprogresión? Y ahí está justamente en no dejar de tratar a ese paciente, sino seguir con el tratamiento, porque si no estaríamos perdiendo la oportunidad de darle un tratamiento efectivo. Sí, es muy buena pregunta para la práctica clínica, ¿no? Yo creo que en inmunoterapia, por defecto y por desconocimiento, ¿no? Lo mejor es ser prudente y si el paciente está tolerando más o menos bien, es mejor continuar un poco más y realmente estar seguro de que no hay una progresión, ¿no? ¿Cómo se baja esta frase tan bonita a la realidad? Esto lo tendremos que inventar entre todos, ¿no? Pero aquí también, ya que hay un foro de básicos y clínicos, lanzar un mensaje crítico en el sentido de lo pobres que hemos sido durante años en la medición de la respuesta tumoral, ¿no? O sea, si tú le dices a un básico que medimos la respuesta tumoral mirando diámetros en un TAC, se horrorizan, básicamente, ¿no? Y esto no lo hemos pensado los clínicos pensando, lo podríamos hacer mejor, sino que lo hemos aprendido viendo que hay drogas como los antiangiogénicos donde la medición por criterios RECIST simplemente por diámetros no es adecuada, otros fármacos como regorafenib que tocan diferentes células del estroma y también se crea una fibrosis peritumoral donde realmente los criterios RECIST pues, son insuficientes totalmente. Ahora también hay otras tecnologías como las biopsias líquidas, al menos en cáncer colorectal estamos muy metidos en esto para valorar respuestas y para valorar alteraciones clonales y selecciones clonales. Yo creo que en los últimos años hemos asistido a la aparición de muchas drogas y un avance en cuanto a disponibilidad de nuevos fármacos espectacular, pero por desgracia no hemos asistido al mismo avance en la valoración de respuesta tumoral. Y esto es una asignatura pendiente que tenemos y que debemos aprender a hacer mejor, porque probablemente hemos desechado fármacos por no saber medir si están funcionando o no. Pero... Bien, muchas gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, queríamos agradecer a la doctora Nadal por sus excelentes presentaciones, bueno, las preguntas y bueno, es un campo de activa investigación y nunca se sabe todo, siempre hay cosas para aprender y eso es lo importante, ¿verdad? Estoy seguro, sí, mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante. Bueno, todavía no terminó esta jornada que ha sido muy extensa, pues todavía tenemos, yo creo que seguramente ya deben estar tratando de conectarse con Francia, con la videoconferencia de Tomás Barlot en el doble bloqueo de cáncer de mama HER2, así que agradecemos a la doctora y seguimos en sala. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.